Hola, hola, soy Solange Tovar y ya nos encontramos aquí en nuestros podcast Mi Identidad a través de las plataformas digitales. Que tengan un buen día. ¿Cómo está Felipe? Aquí contento de estar en este nuevo día, en este nuevo jueves, en este podcast número 24 ya Wow. de Podcast Mi Identidad, este jueves 3 de septiembre. Contento de estar aquí y feliz y expectante a lo que viene. Amén, amén. Bueno, agradecer primeramente a todos nuestros amigos, hermanos, familia y todas esas personas nuevas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. ¿Dónde nos encuentran, Felipe? Nos encuentran en Facebook como IDR Ministerio, en Instagram como IDR-Ministerio- también en Instagram, el Instagram de los jóvenes IDR-Youth y en Spotify y en YouTube como Identidad de Reino. Y también tenemos un número de WhatsApp ahora. Amén, amén, así no me lo sé de memoria. No me lo sé tampoco, es 48, no, de ahí más rato lo vamos a dar, pero tenemos un número de WhatsApp también del ministerio para sus consultas. Al final lo damos, al final lo vamos a dar. Pero aquí estamos nuevamente en este día jueves, contentos de poder transmitir algo que el Señor hemos querido hablar, yo creo, de hace mucho tiempo. Hemos querido transmitir hace mucho tiempo y es sobre todo un tema bien importante que no hemos tocado. Amén, así es. El tema de hoy es Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Wow, Santo. Tremendo. Bueno, y pensar un poco de que mucha gente nueva que nos está escuchando no entiende mucho el lenguaje, ¿cierto?, eclesiástico Claro, o sí. de las personas cristianas o creyentes, porque quizás están recién ahí aprendiendo en su Biblia, ¿cierto?, o a través de las predicaciones, a través de los audios. Entonces, un poco contarle a nuestros amigos, ¿cierto?, y a las personas que nos siguen constantemente, ¿qué es el Espíritu Santo? Porque una vez me lo preguntó una muchacha, ¿y qué es el Espíritu Santo? Y es que es imposible describirlo, pero sí hay cierta forma de poder hablar de él. Claro, bueno, sí. primero la Biblia lo cierto lo enseña como la tercera persona de la Trinidad divina, ¿cierto? Amén, sí. De esta Trinidad santísima que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios primeramente como creador de todo, ¿cierto? De lo que nosotros podamos ver. El Hijo hecho hombre, ¿cierto? Aquellos que conocen la historia de Jesús, que vino a la tierra para morir por nuestros pecados, ¿cierto? Que derramó su sangre bendita ahí en aquella cruz. Y el Espíritu Santo, ¿cierto? La tercera persona de la Trinidad, cuando Jesús habla de él. Muchos hablan de él en la Biblia. Sí. Aparece también en el Antiguo Testamento de una manera y en el Nuevo Testamento de otra manera. Pero Jesús específicamente deja ¿cierto?, este camino para conocerle. Y yo quiero ir inmediatamente al tema, Felipe. Sí, vamos inmediatamente a lo que hay. Sí, lo que hay, lo que Dios nos ha entregado. Quiero los que están anotando, ¿cierto? Los amigos ahí que están anotando, sobre todo, quiero mandar un saludo antes de seguir. Ahora me acordé antes que se me olvide. A Fefa. Fernanda. Ah, sí, Fernanda, sí, verdad. ¿Sabes que una pequeñita es una jovencita de allá del sur? Y la verdad que me llama la atención porque estos días me escribió, me dice, me es de mucha bendición sus audios, he ido creciendo. Y la verdad que le quiero enviar un saludo a Fefa, que está ahí siempre en Instagram enviándome mensajes. Un besito para ella y también a otra persona más. Alguien ya, pero me traslado para el norte de Chile, para la pastora Elizabeth. Amén, la pastora Elizabeth, allá de Tierras Blancas, de Coquimbo, ¿verdad? Que siempre está escribiéndonos a través de WhatsApp, ¿cierto? Por estos audios. Así que un beso para ella, gracias por sus palabras, siempre nos está enviando algo lindo, porque nos motiva a seguir. Amén, Ya. sí, un saludo a ellas. Fernanda estuvo con Youth, estuvo participando en los cultos de Youth, así que igual, y se ganó un libro, de hecho. Ah, mira. Ella se ganó un libro, así que un saludo para ella, ya vamos a estar mandando el libro a su casa. Bueno, Amén. el tema de hoy, como decías tú, mucha gente tal vez no entiende respecto a lo que es el Espíritu Santo, de qué estamos hablando, mucha gente debate también sobre esto. Y claro, como tú dices, en el Espíritu Santo se nombra de varias formas. En el Antiguo Testamento, sobre todo, David habla mucho del Espíritu Santo y sabemos cómo el Señor visitaba y todo el tema. Pero hay algo que nosotros como cristianos nos pasa, algo que a mí, yo leía un poco, que nos pasa mucho, que logramos confundir el Espíritu Santo con una energía o con una fuerza. Así es. Muchas veces creemos que el Espíritu Santo es simplemente algo que se manifiesta el domingo en la iglesia o en los congresos.
y que es una energía que se manifiesta solamente en esos momentos. Pero no es así, el Espíritu Santo está siempre, el Espíritu Santo está 24/7 en nuestra vida. Amén, así es, Felipe. Bueno, también referente a lo que dice, el mundo lo reconoce como una energía, claro, como sí, algo supremo y que trae, ¿cierto?, esta energía centralizada para cosas. Ahora, nosotros en la vida cristiana, ¿cierto?, lo podemos reconocer como una manifestación en muchos hechos que pasan y sí, de hecho el Nuevo Testamento hay unas infinidades de hechos, ¿cierto?, donde el Espíritu Santo se manifiesta. Ahora, cuando vamos creciendo en lo espiritual, vamos entendiendo que el Espíritu Santo es la presencia de Dios mismo aquí en la tierra, en medio de nosotros y en nosotros. Y primero quiero partir leyendo, Felipe, ahí en Juan 14:26. Mira, Jesús hablando del Espíritu Santo. Mira, dice que Él se iría, ¿cierto? Y nos iba a dejar el Consolador. claro, Dice, sí. más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre, Él nos enseñará tales cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Amén. Amén, Ahí sí. para lo que estén anotando en Juan 14:26. Y mira qué tremendo, porque en el fondo Juan habló también del Espíritu Santo. Dice que cuando fue Jesús al Jordán, ¿cierto?, a ser bautizado, dice que yo le hablo, dice, yo a la verdad os bautizo en el agua para arrepentimiento. Amén, sí. Pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno, ¿cierto?, de llevar, es más poderoso que yo. Él bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Qué tremendo. Amén. Veníamos ya, ¿cierto? Bueno, hay muchas citas bíblicas, no vamos a tratar de leerlas todas, pero viene, ¿cierto?, siempre hablándose del Espíritu Santo, desde el Génesis hasta El Apocalipsis. Exacto, amén. Pero principalmente enseñar el por qué nosotros debemos conocer al Espíritu de Dios, ¿cierto? La presencia de Dios, porque Él nos guiará a todo lugar. Mira, en Hechos 1, Hechos 1, versículo 8, dice que, y este a mí este es uno de los versículos que a mí me encanta, la verdad que lo hablábamos en el podcast pasado, ¿verdad? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y mira, esta es la promesa de lo que está hablando Jesús sobre el Espíritu Santo. Amén. Y recuerdo, sin ir más allá, Felipe, antes de tomar otros puntos que me gustaría que la gente aprendiera. Sin ir más allá, cuando nosotros, el Señor nos entregó la visión de trabajar con los jóvenes, ¿cierto?, de nuestro ministerio, de las iglesias de Chile, y donde Él nos envíe, ¿verdad?, nos entregó el versículo en Hechos. Claro, Hechos, sí. Hechos 2:1, y la verdad que es importantísimo. A mí me encanta cuando dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Amén, sí. ¿Saben? El secreto del día de Pentecostés, de la descendencia, ¿cierto?, de la presencia del Espíritu Santo sobre los discípulos, fue la unidad y fue la obediencia a Dios. Claro, es que eso es lo que tenemos que entender, porque al final, tal vez en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se manifestaba eventualmente. Se manifestaba de ciertas maneras y en ciertos momentos solamente. Pero cuando viene la promesa del Espíritu Santo, cuando viene Hechos, cuando pasa todo esto con los discípulos y que hacen caso y siguen siendo obedientes a lo que Jesús dijo, nos damos cuenta que el Espíritu Santo, y dice Jesús, y vendrá a habitar con ustedes y los guiará. De hecho, en Juan 16 creo que se habla sobre eso, cuando Jesús promete el Espíritu Santo. Dice, vendrá hacia ustedes, los convencerá de pecado, les transmitirá lo que el Padre les quiere dar. Entonces, el Espíritu Santo, cuando desciende el día de Pentecostés, se mantiene en nosotros, se queda en la tierra con nosotros, y al final se nos da como ese regalo de poder vivir con Él, de poder estar con Él, y simplemente el Espíritu Santo no es alguien ajeno, es la esencia del mismo Padre en nosotros, el mismo Padre con nosotros. Entonces, como mucha gente piensa, y lo que hablaba un poquito al principio, mucha gente de afuera, y gente también a veces en la iglesia que también nos pasa, creemos que el Espíritu Santo se encasilla, y lo hablábamos este martes que pasó, con la rutina, lo encasillamos en los domingos, o en los congresos, o creemos que simplemente está en una alabanza bonita.
Amén. Y no es solamente eso, el Espíritu Santo está siempre con nosotros. El Espíritu Santo, David lo decía en el Salmo 139, que hablaba sobre él, que decía, me puedo ir a donde sea, pero tú estarás ahí, tu Espíritu me hallará. David hablando en el Antiguo Testamento, en los Salmos. Entonces, algo que pasa con eso es que el Espíritu Santo está siempre. Amén. Está siempre. Estuvo en la creación, estuvo cuando Jesús fue crucificado y descendió cuando y se sigue manteniendo cuando llegó el Pentecostés, porque antes, como comentábamos, descendía de vez en cuando, descendía cuando el Padre lo mandaba. Amén. Y justamente eso que tú estás nombrando, Felipe, mira, lo interesante acá, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo, ¿cierto?, se manifestaba como en alguien, ¿cierto?, en un escogido, en un llamado específico, ¿cierto?, de Dios, o alguien ungido, ¿para qué? Para poder seguir los propósitos del Señor. Pero cuando Jesús, ¿cierto?, muere en la cruz, ¿cierto?, a la resurrección, y viene esta fiesta del Pentecostés, porque esta era una fiesta que se hacía, el Pentecostés era una fiesta que se hacía 3 veces al año, donde, ¿cierto?, por la ley, ¿cierto?, por ley, todos los varones judíos tenían que ir, ¿cierto?, a festejar. Se conocía como la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas, claro, ¿verdad? Bueno, a ellos llevaban sus primicias, su cosecha, y por eso se habla que el día de Pentecostés, después de descender ahí en unánime, ¿cierto?, donde estaban los discípulos, ha sido la mayor cosecha de almas desde el día de Pentecostés, claro, porque venía la presencia. Y mira lo interesante, que desde el Nuevo Testamento, ¿cierto?, cuando desciende el Espíritu Santo, está alcanzable para todo aquel que cree. Amén, en el Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que comentabas tú, porque antiguamente descendía en cosas específicas, como Sansón. Exacto. Cuando se habla que Sansón dice, y el Espíritu del Señor vino sobre Sansón. Pero vino hasta ahí, después Sansón sabemos cómo se comportó y sabemos cómo se comportaba. Sabemos lo que hizo. Pero eso pasa cuando era específicamente, cuando había eventualidades que el Señor quería que pasaran. Amén. Pero como cuando pasa esto de Hechos, cuando pasa esto del Pentecostés y pasa todo esto de que la gente se convierte y llegan más de 3.000 hombres a la iglesia y todo el tema, el Espíritu Santo se mantiene en nosotros. Y Jesús dice que Él iba a estar con nosotros y se iba a mantener y que iba a estar hasta que Él volviera por la iglesia. Amén, así es. Entonces, Él iba a ser no se puede decir de esa forma, pero iba a estar como en lugar de Jesús, iba a transmitir lo que Jesús quería transmitirnos a todos. Pero ¿por qué ese Espíritu? Porque tiene que estar en todos lados y tiene que estar con cada uno de nosotros también. Amén. Y entonces el Espíritu Santo termina siendo la esencia del Padre mismo junto con nosotros. No una fuerza, no una energía, sino simplemente el Espíritu del Padre acompañándonos en todo momento. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces olvidamos eso y creemos que el Espíritu se encasilla en ciertas cosas, que termina, por ejemplo, cuando se apaga el Zoom, o que termina cuando cerramos la Biblia, y el Espíritu está siempre ahí. 24/7. Está 24/7. Antiguamente sucedía que descendía cuando el Padre quería, en eventualidades específicas, pero desde el Pentecostés el Espíritu se mantiene aquí con nosotros, vive con nosotros, está con nosotros. Por eso mucha gente dice, de hecho la palabra dice, no entristezca al Espíritu Santo. No lo hagamos alejarnos de nosotros, porque es un regalo que el Padre nos entregó desde que el Pentecostés, y por la obediencia de los discípulos también. Amén, así es. Y como dices tú bien, Felipe, también en la antigüedad, ¿cierto? Lo dijimos, creo, en el podcast pasado, o sea, se presentó en la zarza de fuego, ¿cierto?, a Moisés, ahí en Éxodo 3:2, para que lo puedan leer. También podíamos ver la presencia ahí en Levítico 6:12, para que busquen y lo puedan leer, donde se tenía que mantener encendido ese fuego en el altar. Entonces, y en ese entonces teníamos que cumplir ciertos requisitos, claro, también, ¿verdad? Y quiere decir que acá también hay requisitos. Exacto. Y aquí vamos a ver a lo que tú decías. Primero, que el Espíritu Santo, ¿cierto?, tiene características y cualidades. Y yo creo que busquen ahí Gálatas 5, del 22 al 25, vamos a leer. Mira lo que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado su carne, sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Por el Espíritu. Esto es una pequeña introducción a las características, ¿cierto?, de los frutos del Espíritu y las cualidades que nosotros también debemos cumplir. Claro, sí. Amén. Porque, ¿cómo mora el Espíritu Santo en nosotros? Porque hay dos cosas.
Una es que Él pueda estar entre nosotros, porque nos unimos 2, 3 en su nombre, Claro, sí, ¿cierto? y es bíblico. Y claro, y es palabra de Dios que se cumple y su presencia estará con nosotros, ¿verdad? Amén. Y otra es que Él vive en nosotros y sobre nosotros. Entonces, por ejemplo, cuando vamos lo decíamos en la semana, el martes pasado, cuando Jesús, ¿cierto? Primero fue lleno del Espíritu y después regresó lleno del poder del Espíritu Amén, Santo. sí. Pero para llegar a ese nivel, ¿cierto? A esa circunstancia, Él pasa un proceso de consagración también, de Claro, oración, de ayuno, ¿cierto? De comunión con Dios. Entonces, es interesante hablar del Espíritu Santo porque muchas veces creemos, por ejemplo, que no se está manifestando aquí en la tierra. Y si usted tiene una comunión con el Espíritu del Señor, ¿cierto? Con el Espíritu Santo, usted va a ser lleno del Espíritu, va a recibir revelación del Espíritu, ¿cierto? Va a haber un derramamiento en su vida del Espíritu Santo. Y mira, aquí es como un datito, hay que estudiar el libro de Hechos. Sí. A mí me encanta Hechos porque es uno de los libros que registra, ¿cierto?, la vida del cristiano, la vida, ¿cierto?, del creyente bajo el poder del Espíritu Santo. Es impresionante porque ahí queda establecido lo que hace el Espíritu Santo, ¿cierto?, a través de la iglesia. Y de verdad el libro de los Hechos, bueno, es también conocido como el libro de los Hechos del Espíritu Santo, o sea, Sí, como sí, claro. ¿cierto? Todo lo que Él se manifestó en la época de Jesús. Y bueno, y como experiencia, yo creo que la única manera de transformar, ¿cierto?, a un corazón, al corazón humano, al corazón que está en pecado, al corazón que está corrompido, al corazón que está equivocado, al corazón que está lleno de maldad, quizá que está haciendo cosas incorrectas ante la presencia de Dios, ante los principios de Dios, ¿cierto? Es un encuentro real con el Espíritu Santo. Amén, sí, sí, claro. Es lo que decías tú. Una cosa es que podamos ver o podamos sentir el Espíritu Santo y otra cosa es que mora en nosotros. Mira, en 1 Corintios 3:16 habla que somos templo del Espíritu. Amén. Que nuestro cuerpo, que nuestra vida es templo del Espíritu. Entonces, el Padre quiere inundarnos del Espíritu Santo, pero como se dice y se habla muchas veces que el Espíritu Santo es una persona también. Amén. Dice que también lo podamos palpar, dice la palabra. Y como persona, ¿qué tenemos que hacer? Cuando tú quieres tener una relación con una persona o una vida con una persona, tienes que agradarle a esa persona. Tú no puedes llevar o convivir con alguien que te cae mal o que haces cosas que tal vez no le agradan. Entonces, ¿cómo podemos vivir con el Espíritu Santo? Agradándolo a Él. ¿Y cómo agradamos al Espíritu? Agradando al Padre también. Amén, Y va muy de la mano con lo que hablábamos hace muchos podcasts atrás con respecto a la adoración. Tenemos que estar en una constante adoración para que el Espíritu Santo more en nosotros. O sea, es súper importante que tú y yo que podamos vivir por el Espíritu. O sea, toda la Biblia nos aconseja que vivamos por el Espíritu y que nos guiemos por eso. Porque la gente que no se guió por el Espíritu, ¿qué sucedió? Sabemos que terminó pésimo, terminó mal. Cuando actuaron de su carne, terminaron mal. Un ejemplo es como Samson. Samson actuaba por el Espíritu porque era la eventualidad que Dios quería que pasara. Pero él, en la vida cotidiana, él actuaba como a él le parecía. Él hacía lo que él quería. Amén, porque fue un instrumento, ¿cierto?, usado por Dios. Claro, entonces, algo que sucede es que tenemos que vivir 100% porque lo que el Espíritu nos quiere decir, por lo que el Espíritu quiere hacer con nosotros y dejar que, lo hablábamos en este martes, que salga la rutina, porque el Espíritu Santo quiere estar siempre contigo. El Espíritu Amén. Santo no está solamente cuando tú te pones a leer la Biblia, el Espíritu Santo también está tú cuando comes, cuando estás lavando la loza, cuando estaba haciendo muchas cosas. Cuando, por ejemplo, una vez escuché un testimonio de un muchacho que estaba sacando la basura y el Espíritu Santo estuvo con él y le habló. Entonces el Espíritu Santo es una persona que está constantemente con nosotros. Amén, Y es la así es. esencia del Padre mismo. Ahora el Espíritu Santo está contigo, está con nosotros ahora acá en el estudio también. Él siempre está con nosotros, pero el tema es que si lo agradamos o no. Si, hablando como tal vez un poco más relajado, es si le caemos bien o no. O si le caemos en gracia o no. Amén. ¿Qué estamos haciendo para que Él viva en nosotros? ¿Qué estamos haciendo para que Él tome el control de las cosas? Porque depende de ti también. O sea, si tú quieres que el Espíritu Santo more en ti, tienes que dejar que Él tome el control tuyo y dejar Amén. que tú tienes que menguar para que Él fluya delante de ti. O sea, ¿a qué le estás haciendo caso? ¿Al Espíritu Santo o a tu carne? Entonces, es un tema bastante complejo porque el Espíritu Santo, al final,
se manifestaba antiguamente en eventualidades y ahora se manifiesta siempre y lo vemos siempre en los cultos y en todas las cosas. Pero Él quiere estar siempre con nosotros. Y hay que hacer una diferencia porque hay un solo hilo de saber que es el Espíritu Santo de Dios en nosotros, ¿cierto? O alrededor nuestro, o nuestras emociones. Ojo, Felipe, a mí me toca ver mucho sobre eso, sobre las emociones. Y a mí me pasa porque siempre me dicen que soy muy almática, pero es que yo hablo fuerte y me sale toda esa personalidad, ¿cierto? De conversar de una manera distinta cuando predico la palabra de Dios. Pero sí he podido descubrir cuando es Dios en nosotros, hablando a través de nuestra voz, ¿cierto? Su presencia, instruyendo a una palabra, revelando, ¿cierto? Direccionando, porque eso hace el Espíritu Santo, te direcciona, te corrige, te instruye, te enseña. Y por eso es importante, mira, y como decías tú, encontré versículos, Felipe, ahí en Juan, para que anoten, Juan 16:8, el Espíritu Santo convence de pecado, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Amén. Entonces, eso es lo importante porque Él nos convence y al convencernos nos guía al propósito también. Amén. Y nos revela, mira, una anécdota, y yo sé que la persona que está dentro de esta anécdota va a saber quién es. Una vez yo tuve que ir antes que empezara todo esto, fui a un culto de jóvenes, me invitaron a un culto de jóvenes. Y ayuné todo el día porque sentía de ayunar. Y me metí mucho con el Espíritu Santo fue una de las primeras veces que el Espíritu me sentí totalmente usado por Él. Y un momento en el culto que nos dicen que si podemos orar por el compañero que tenemos al lado y orar simplemente. Y claro, estaba aquí con mi amigo y yo voy a orar y yo dije, ¿qué está pasando? Y empecé a orar y le empecé a hablar y le empecé a decir muchas cosas bien bonitas sobre el corazón. Y decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y después le conté a mi amigo, a mi compañero, oye, ¿sabéis quién no fui yo? Fue el Espíritu Santo. Y eso Amén. Es cuando tú te renuncias a ti y menguas a ti. Amén, así Y cuando empiezas a actuar por el Espíritu. O sea, no significa que siempre tal vez no siempre va a ser así, tal vez no siempre va a ser con un quebrantamiento o de rodillas. A veces vamos a estar caminando y el Espíritu Santo va a decir, hey, no, ¿sabes qué? Haz eso por allá o ándate por Amén. acá. Y nosotros nos ha pasado en la calle, Sí. nos ha pasado muchas veces en la calle porque hay lugares que son ciertamente peligrosos. Amén. Y el Espíritu Santo dice, no, mira, ¿sabes qué? Camina por acá porque por ahí puede pasar algo, Amén, cosas así. así es. Y eso es vivir en el Espíritu, eso es lo que... Oye, sí, eso, mira, contemos Contemos. un poquito de eso para que la gente lo pueda entender. Muchas veces hemos estado en lugares muy peligrosos porque vamos a orar por gente, vamos a O a entregar veces hacer palabras, cosas cotidianas también. haciendo cosas cotidianas, pero lugares que quizás hay más riesgo de que te roben, que te asalten. Claro. Estos días estuvimos no en un lugar tan peligroso, pero sí fuera de un supermercado. Y me sobrepasaron 2 muchachos y ya está como la 5ª vez que el Señor siempre me pone sobre aviso y el Espíritu me habla y me dice, no te muevas, retrocede que te van a hacer daño. Y le digo, Felipe, y íbamos con mi mamá y retrocedimos y ellos como que se echaron al agua, ¿cierto? Nosotros. Porque yo me di cuenta. Y eso no es la primera vez que me pasó cuando íbamos a comprar por ahí en unas cadenitas, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Unas cadenitas de plata, estábamos viendo una tienda hace tiempo atrás y empecé a sentir ese espíritu, ¿cierto? De malicia, ¿cierto? De maldad. Y el Señor me dice, resguarda a tu hijo, resguárdate, que estás en peligro. Y así me ha pasado muchísimas veces. Pasa, y la gente, poco loquito, pero pasa. Pensará, pero ¿cómo? Ya, si uno igual tiene la pinta, uno igual discierne, pero es que uno... Por ejemplo, en el caso que pasó en el supermercado, los muchachos no tenían ni pinta de que te iban a asaltar. Que podían ser ladrones, porque esa es la palabra. Y uno dice, no, pero es que el discernimiento humano, pero es que no hay discernimiento humano aquí porque fue muy claro, y yo lo vi, porque íbamos caminando, y claro, mi mamá dice, detenga, y yo también lo había sentido, paremos, y claro, ellos pararon, y nosotros quedamos, ¿qué hacemos? Y estábamos arrinconados, y tuvimos que cruzar por una calle donde pasaban muchos autos, a otra calle, y claro, los muchachos se devolvieron, entonces, ya. Pero eso pasa cuando tú vives en el Espíritu. Amén, muchas cosas nos han pasado también, hablando en lo espiritual, y muchas cosas también con las relaciones y todo eso,
pero con respecto, cuando tú vives en el Espíritu, te dejas guiar por lo que Él te dice, por lo que Amén, tú quieres así es. hacer. A veces cometemos errores, ¿por qué? Porque somos seres humanos también somos un poco de carne, también tenemos sentimientos, sentimos cosas, pero cuando tú vives en el Espíritu también te convence de decir, no, sabes que eso está mal, sabes lo que hiciste es tan pésimo, porque a mí no me agrada eso. Entonces una cosa es que tengamos que agradar al Espíritu siempre, tenemos que estar siempre en comunión con Él, porque Él nos va a guiar y nos va a ir convenciendo y nos va a ir corrigiendo, que es lo principal, para que nosotros Amén. podamos lograr hacer el mejor reflejo de Cristo en esta tierra. Amén, así es. Y mira, referente a lo que tú decías, esto es tener una relación, Felipe, una relación con el Espíritu Santo. Y yo soy una de las personas que sabe quién es el Espíritu Santo. Yo siempre digo, si yo no hubiera tenido ese encuentro con el Espíritu Santo, mi vida no sería lo que es hoy. Al día siguiente, cuando tengo esa experiencia que la cuento en mi primer libro, mi vida a completa cambió, y no solamente en mi vida, sino la vida de mi familia, y la verdad, yo entiendo de lo que hablo. Quizás no tengo las palabras correctas, solo las que Dios me entrega al corazón para explicar. Pero mira, esto es una relación y lo podemos encontrar ahí en Mateo 6:6. Mira lo que dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Amén, sí. Y cerrara la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto fue uno de los primeros versículos que yo recibí cuando me convertí a Dios, cuando le creí a Dios, cuando me arrepentí de la vida que llevaba, ¿cierto? Cuando pedí perdón a Dios por todo, porque se me fue revelado así. Vino el Espíritu Santo a mi vida y mi mente empezó a llevarme a un pasado, ¿cierto? A años tras años hacia atrás, de mostrarme lo incorrecto que estaba viviendo, y lo que estaba haciendo no estaba bien. Entonces es así. El Espíritu me convence de todo Amén, esto, sí. sana mi corazón, sana mi mente, y después viene una relación. No hay otra manera de sentir, ¿cierto? De conocer, de experimentar la presencia de Dios si no tienes una relación con Dios. Tienes que orar. O sea, y yo sé que a esta generación le cuesta mucho orar, le cuesta mucho tener esa disciplina, Claro, sí. de poder, ¿cierto? Poder orar. Pero mira, Jesús nos muestra como ejemplo ahí en Marcos 1:35, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba nuestro Jesús, Amén. nuestro Padre, ¿cierto? Nuestro Salvador, el que envió el Señor para poder darnos una oportunidad, porque antes no la teníamos, no había esa oportunidad, y en cambio Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Jesucristo. Por eso yo siempre digo que Jesucristo es el Salvador del mundo, y la verdad que es necesario, y también lo podemos buscar, bueno, todo el Nuevo Testamento está lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo. Es necesario nacer de nuevo, porque Claro, las sí. cosas del Espíritu no tienen que ver con nada de lo que usted puede ver en este momento. Mírese alrededor, ahí en la cocina, donde puede estar preparando el desayuno, ¿verdad? Haciendo las cosas de la casa o el teletrabajo. Todo lo que sus ojos ven, iglesia amada, son cosas naturales, cosas terrenales. La presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en usted, aquí manifestado en la tierra, es algo de verdad que tiene que ver con misterios del cielo, misterio de este Padre Celestial que es soberano, que es imposible tratar de describirlo en algo específico, pero usted le tiene que conocer, y siempre lo hablo, no es solamente una manifestación cuando vemos una predicación, como decía muy bien Felipe, a través de una alabanza, a través de que vamos al culto a adorar a Dios, sino que esto tiene que ser una llama encendida, así como se manifestaba, ¿verdad? Una llama en el Antiguo Testamento, que había que cuidar el altar, que había que cuidar ese fuego. Incluso encendieron otros fuegos, que usted sabe esa historia, que no era el fuego del Espíritu Amén, Santo. sí. Pero mire lo que dice en el Nuevo Testamento, en Juan 5:35. Él era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaos por un tiempo en su luz. Mira, este versículo a mí me encanta porque lo describe. Él era una antorcha que ardía. Así debemos hacer nosotros hoy día en nuestro diario vivir, en nuestra noche, en nuestro día. Tenemos que ser antorcha, no solamente luz. Mire,
Si usted hace un ejercicio, por ejemplo, vaya a acampar cuando podamos salir. Bueno, nosotros gracias a Dios ya estamos fuera de cuarentena, pero cuidándonos y siendo muy prudente. Entendemos que es una normalidad, ¿cierto? Diferente. Pero aquí, un día X, cuando todo esto pase, mire, vaya a acampar. Encienda una luz, y esto lo vi de un ejemplo de un pastor que lo encontré, pero genial, extraordinario, y es verdad, es real, lo pude comprobar. Encienda una luz. Usted enciende una luz y todos los mosquitos, todos los bichitos se van a esa luz, ¿ya? Pero si usted enciende ahí en el campi, ¿verdad?, una antorcha de fuego, arde. Y la única diferencia que hay que hacer, y nadie se acerca, porque es la presencia de Dios, así se refleja en la Biblia, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Y si nadie se acerca, es porque usted puede mantener esa antorcha de fuego encendida para poder no solamente ser luz y alumbrar, sino para transformar, porque el fuego sí transforma. Amén. Amén, amén. Qué tremendo. Es que el fuego del Espíritu Santo es distinto porque ¿qué sucedió con la gente que presentó fuego extraño? Y lo conversábamos hace muy poco. Murió. Porque el único fuego que le agrada a Dios es de su Espíritu. Amén. Y algo que debemos también entender como iglesia, como cuerpo de Cristo, y también la gente nueva, que el vivir por el Espíritu no significa ser espirituales también. Porque hay mucha gente que es espiritual, y aquí en el estudio me están mirando, mucha gente que es espiritual, y la gente del mundo también es espiritual. Los más chamanes, los que leen el tarot, todos ellos también son espirituales porque viven con cosas que... Exacto, tienen una área, ¿cierto?, mística. Una mística y algo esotérico. Pero alguien que vive en el Espíritu Santo, aparte de ser espiritual, porque también viene un poquito de la mano con eso, tiene amor, tiene frutos, y ahí lo leíste hace muy poco en Gálatas, los frutos del Espíritu son eso. Entonces, no significa porque tú seas un poquito más espiritual, significa que estés 100% con el Espíritu. Tenemos que estar constantemente con Él, Uno de los primeros y de la primera señal del Espíritu Santo en nuestra vida es el amor. Amén. Es la bondad, es la paciencia. Es todo eso, esa mansedumbre, es decir, ok, aquí estoy, Señor, mándame a hacer lo que tú quieres. Esos son los primeros frutos que en nuestra vida van a haber. Y después están los dones que también le entrega el Espíritu Santo, como el hablar en lenguas, como el don de profecía, el don de ciencia. Pero también tenemos que tener frutos primero. Amén. Tenemos que tener estos frutos. Entonces, hay que entender esto, que tal vez no fue la palabra que como lo tuve que haber dicho, pero a veces ser espirituales no nos significa que estemos siempre con el Espíritu. También sabemos que las tinieblas hablan lenguas espirituales y hablan lenguas angelicales, perdón. Y entonces, con respecto a todo esto, tenemos que vivir constantemente a lo que el Señor quiere hacer, porque ¿de qué sirve hablar lenguas espirituales si no tenemos amor? ¿De qué nos sirve hacer esto si no tenemos esto? Porque el Espíritu Santo toma el control de todo, no solamente de los dones, también da frutos como esos, que son los frutos tan lindos que nos representan como cristianos, que nos representan como hijos suyos, que nos representan como reflejos suyos. Entonces, vivamos a lo que Él quiere hacer, encendamos este fuego y llenemos, no le pongamos aceite al fuego, no le pongamos que más le ponen parafina o estos quemadores fáciles. ¿Cómo le encienden el fuego? Hay que hacerlo de a poco y respecto a lo que Él quiere. Ejemplo, nosotros cuando hacemos asado acá lo hacemos bien rápido porque echamos parafina a todo. Y prende rápido el asado, reprende rápido el carbón. Pero el fuego del Espíritu hay que mantenerlo de una forma distinta. Antiguamente habían vestimentas para entrar a mantener el fuego, para sacar la ceniza y que el fuego no se apagara. El Espíritu es igual, el fuego del Espíritu se mantiene constantemente de una forma distinta, agradándole a lo que Él quiere. ¿Quiere ese Espíritu? Pregúntale lo que Él quiere. Pregúntale lo que Él desea, lo que Él no le agrada. ¿Quieres vivir en Él? Pregúntale, porque es una persona y quiere saber lo que a ti, lo que Él quiere saber. Él quiere hacer lo que a ti tal vez no te agrade hacer, pero Él quiere hacer lo que le agrada al Padre. Amén. Tenemos que cumplir, como dices tú muy bien, Felipe, condiciones. Y aquí a nadie le gusta hablar de estas condiciones. No. Cuando hablamos de una vida consagrada a Cristo y Iglesia amada, y te lo digo con mucho amor, ¿qué le entristece al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios que mora en nosotros? Porque somos templo de su Espíritu Santo. Primero, que estemos en pecado. Amén. Y lo tenemos que decir. Últimamente como que ya no se habla del pecado, no se habla del arrepentimiento. Usted se tiene que arrepentir de sus malos actos. Porque si usted está en pecado, le está dando cierta ventaja a las tinieblas, le está dando ventaja a Satanás. Y la palabra de Dios es clara, dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de tu redención. Y mire, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia.
andá, sé digno, ¿cierto? Unos con otros, misericordiosos, perdonados unos con otros, como Dios también nos perdonó en Cristo. Aquí también nos entrega, ¿cierto? En Efesios 4:29 en adelante, cosas que pueden enseñarnos sobre una relación con Dios, cuál debe ser nuestra condición para tener una relación con el Espíritu Santo. Si usted está en pecado, ¿cierto? Si usted está pecando, mentir es pecado. Yo no voy a entrar en calificar el pecado, pero mentir es pecado. Si usted está hablando mal de otro, ¿verdad? Está difamando, creando cizañas, ¿cierto? Comentando cosas que no edifican, porque la palabra dice que no nos edifica, dice edifica unos a los otros. Usted tiene que salir de esas conversaciones. Amén, para que el Espíritu Santo siga morando en su corazón y en su templo. Si usted está hablando mentiras, si está robando, incluso si usted no perdona, nosotros debemos estar siempre perdonando, porque nos equivocamos todos somos humanos, entonces todos cometemos errores, nos equivocamos, pero no debemos atesorar esa ira, ese rincón, como dice aquí su palabra, en nuestro corazón. Incluso, hermano amado, jóvenes, ¿cierto, iglesia? Si usted no tiene un carácter débil, incluso puede estar fallando ante la presencia de Dios. Sí. Porque aquí lo dice bien claro, que el Señor... Y Pablo habla mucho de esto, dice en 2 de Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y lo estuvimos hablando cuando hablamos del dominio propio, qué tremendo. Entonces, la presencia del Espíritu Santo, yo siempre lo digo en todas las predicaciones que he podido hacer, es que yo como Solange Tovar lo puedo testificar, es que cuando está la presencia del Espíritu Santo es que es imposible, iglesia amada, que algo quede igual. ¿Sabe? Hay que preocuparnos, porque si usted va a un culto y siente un ratito nomás la presencia de Dios en ese culto, en esa palabra o con una alabanza, algo está pasando. Esa presencia tiene que seguir ardiendo en ese fuego en su interior. Tiene que llevarlo a su casa, tiene que llevarlo al trabajo, tiene que llevarlo a la universidad, tiene que llevarlo, ¿cierto? Donde usted se encuentra, donde el Señor lo mueva, donde usted vaya haciendo sus cosas seculares, cotidianas. Esa presencia tiene que ir con usted. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque un día me tocó, y creo que lo conté el año pasado, ir a comprar limones, y el señor que me estaba vendiendo limones, me estaba vendiendo limones malos. Y yo lo sé, y lo supe inmediatamente, estaba a punto de pagar los limones, y él me dice, no le puedo vender. Y yo digo, ¿por qué? Y el señor me habla. Y me habla a mí, y yo escucho muy atenta lo que me dice, es que estos limones están malos. Vaya, compra ahí al frente que están buenos, pero no le puedo vender. Y así, en estos pequeños detalles, ¿cierto? El Señor se presenta a través de su Espíritu Santo. Por eso, mire, yo tendría todo el día contándoles un montón de cosas que he tenido que experimentar con el Padre, ¿cierto? Con el Hijo y con el Espíritu Santo aquí en la tierra, en el aeropuerto, en la feria, en un mall, en la calle, en las casas de familia, de amigos. La verdad que tengo, pero quizás podría escribir un libro sobre lo que ha sido, por lo menos para mí, el Espíritu Santo en mi vida. Yo lo único que puedo decir y testificar a Dios es que sin su presencia no somos nada, no podemos aprender, no podemos crecer. Él nos corrige, Él nos instruye, Él nos revela, Él nos indica. Muchas veces leemos pasajes en la Biblia y trae, tal como dice en la Biblia, ¿cierto, Felipe? Trae a nuestra memoria, ¿cierto?, lo que hemos leído. La verdad es que, iglesia amada, o a todos los que nos estén escuchando ya a esta hora de la mañana, no se mueva sin su presencia, no se mueva sin el Espíritu Santo. Y aquellos que aún no han podido conocer al Espíritu Santo, aquel consolador que dejó Jesucristo, ¿cierto? Le invitamos a conocerlo, porque cuando viene a su vida, créanme que todo va a ser transformado. Él sana, Él restaura, Él libera. La verdad que nosotros tenemos muchas cosas que podríamos contar sobre la presencia de Dios. Lo importante es que usted pueda tener, ¿cierto?, esta relación con Dios, esta comunión con el Espíritu Santo, porque tenemos que tener condiciones como para todo. Nada tiene que ser así todo fácil, ¿no? Tenemos una responsabilidad de mostrar a Dios, ¿cierto? Tenemos una responsabilidad de poder expandir su evangelio. ¿Y cómo hacemos, cierto? Primero usted tiene que creer. Primero crea.
busque, recibe del Espíritu Santo para que pueda fluir en su vida. Ese es el mayor ejercicio que usted puede tener, ¿cierto, Felipe? De buscar, ¿cierto? Y que el Espíritu venga a su vida y que pueda fluir en usted. Y lo último, como tercera cosa, usted lleve esta presencia, no se va a arrepentir, de verdad, llevar la presencia del Espíritu de Dios, ¿cierto?, a todo lugar, porque ahí van a venir los milagros, ahí van a venir todas las cosas maravillosas, las almas ganadas para Cristo. Y yo me quiero ir, Felipe, yo no sé, ¿tú nos quieres contar algo más? Porque... No, hemos vivido bastante experiencia con respecto a lo que es vivir en el Espíritu. Nos han pasado muchas cosas como conjunto y como individualmente. Amén. Y eso es lo bonito, porque al final uno se da cuenta que el Espíritu Santo no siempre lo acompaña. Una de las cosas que nos han pasado conjuntamente, bueno, yo no estuve esa vez de los limones, porque no fui a comprar tan temprano a ese día, pero me acuerdo que mi mamá me contó, una vez nos pasó en un mall, estábamos caminando por un mall allá en el norte, y se nos acercó un muchacho a pedirnos dinero y se pone a llorar. Y nos empieza a decir, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? Y era el Espíritu Santo, y estábamos recién comenzando también. Una vez yo me estaba probando un pantalón, ¿te acuerdas? Sí, y la señora también que la que entrega estos como tickets para entrar al probador, se puso a llorar también. Y esas son cosas que suceden cuando tú vives en el Espíritu, cuando tú estás constantemente en la presencia. Y realmente tienes una vida, no solamente una relación, vives con Dios, vives totalmente con Él. A mí me pasó una vez una señora que hacía aseo en un departamento que nos tuvimos que ir a quedar. Me acuerdo que yo estaba haciendo una prédica, llegamos antes de hecho del check-in al departamento, yo estaba haciendo una prédica y yo sabía que tenía que hablarle. Y yo decía, ya señor, cuando ella se siente yo le voy a hablar. Y empecé a hablar con ella, y después llega su hijo como de un poquito de mi edad y terminamos los tres orando, y ella confesando a Cristo y él confesando a Cristo. Amén. Y eso al final es cuando el Espíritu Santo vive contigo siempre, cuando tú siempre estás con Él. Uno de esos frutos es eso, el amor por la gente, el amor por las almas. Entonces, eso es lo importante que tenemos que lograr. Lo importante al final, dice que no hermosea el rostro, ¿o no? Amén, dice que así es. Es el Espíritu simplemente hace eso. La presencia de Él nos hace diferente, no algo más. La gracia nos hace diferente. No porque seamos Felipe Adresola, no porque sea Solange Tobar, no porque sea Identidad de Reino y esto, no. Es simplemente la presencia. Amén, la que nos hace diferente. Sí, también somos gente y somos humanos que a veces menguamos en cosas. ¿Por qué? Porque es parte de. Pero ahí está el Espíritu diciéndote, hey, así no es, hey, por ahí no va, hey, ¿sabes qué? Eso no me agrada, eso no está bien. Y el Espíritu Santo siempre que nos va corrigiendo y convenciendo de lo que estamos bien y estamos mal. Así que, joven, señorita, hermano, hermana, o persona que no tiene nada que ver con la iglesia y no sabe nada de lo que estamos hablando, te invito a que podamos conocer a esta hermosa presencia que nos dejó el Señor, su esencia única, lo que nos acompaña siempre. Te invito a que estés siempre con Él y en conexión con Él, porque es la única y lo único que nos puede llevar al propósito y nos puede acercar al Padre, porque estamos conociendo su voluntad. Amén. Yo me quiero ir con 2 versículos, Felipe. Primero ahí en Primera de Tesalonicenses 5:19, y esta fue mi primera predicación, creo, fuera de casa. No apaguéis al Espíritu. Amén, qué sí. Tremendo. No apaguéis el consejo, ¿cierto? Ahí de Pablo, la instrucción de Pablo, no apaguéis el Espíritu. Amén. Usted es responsable de la presencia de Dios en su vida. Pablo también aconseja a Timoteo, ahí en 2 de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Qué tremendo aquí, Pablo. Mire, usted es instrumento del Espíritu Santo. Y si usted tiene una vida consagrada a Dios, sus manos son instrumentos para imponer a otros sanidad, restauración. Nosotros no hacemos nada como humanos. No hacemos absolutamente nada. Solo la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es la que puede transformar, sanar, restaurar. Nosotros solo presentamos a Dios, ¿cierto? Este Dios maravilloso, presentamos nuestra fe en Él y nuestra creencia en Él, ¿cierto? Y todo lo demás lo hace la presencia del cielo. Nosotros tenemos muchas
muchas historias que quizás podríamos hablar todo el día, de no solamente las cosas cotidianas que nos pasan en la calle, sino de sanidades, de milagros, ¿cierto? De prodigios que el Señor ha ido añadiendo a nuestro caminar y siempre hemos sabido y lo hemos comentado y compartido que no nos pertenece, esa gloria le pertenece al Padre Celestial, ¿cierto? Nosotros somos instrumentos, pero entendemos y también sabemos por su palabra que somos responsables de esta unción, ¿cierto? Que cargamos, responsables de avivar el fuego, de mantener esa llama encendida en nuestras vidas a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de todo lo que podamos vivir, ¿cierto? Seguir teniendo esa relación con el Espíritu Santo, con Dios, para que Él mueva nuestra vida a su plan perfecto, ¿cierto? A lo que ya predestinó de cada uno de nosotros. Así que invitamos a nuestros amigos ahí nuevos a que si quizás no entienden mucho qué es el Espíritu Santo, se puedan comunicar, ¿verdad?, con nosotros y nosotros vamos a estar guiándole dentro de lo que el Señor también nos entrega como hijos de Él. Para mí es un tema maravilloso, Felipe, para mí es un tema precioso, el poder del Espíritu Santo, ¿cierto? El fuego del Espíritu Santo. Me encanta el libro de Hechos, aconsejo a estudiar Hechos, hay una cantidad maravillosa de aprender, además está la vida de Pablo y yo creo que mayor ejemplo es Jesucristo, ¿verdad? Pero Pablo es uno de los ejemplos que a mí también lo encuentro extraordinario en la palabra de Dios, esa convicción. Es que cuando yo hablan de Pablo me recuerdo mucho de lo que a mí me tocó vivir y decidir. Convertirme a Dios significó dejar todo, morir cada día, y cada día lo sigo viviendo, morir cada día. Por las noches, una vez se lo dije a una gran amiga, por las noches siento que muero cada día y en la mañana vuelvo a revivir, morir a uno mismo, ¿cierto? Y vivir en los planes del Señor, lo que el Señor anhela para cada uno de nosotros. Así que bienvenido Espíritu Santo a tu vida, bienvenido Espíritu Santo en este momento a través de estos audios digitales, yo sé, y estamos muy felices y bendecidos de saber que mucha gente nos escucha y nos sigue y que estamos siendo de bendición para todas esas personas, Felipe. Amén, así que un saludo a toda esa gente que estábamos terminando ya, a toda esa gente que nos está escuchando. Antes de irnos, vamos a dejar el número de IDR Ministerio, que lo tenemos Amén. Por aquí. Lo tenemos por aquí, lo estoy buscando. Para que nos hablen, nos comuniquen, que si quieren petición de oración, si quieren escribir a IDR Familia también, escríbanos sin problema. Mira, nuestro WhatsApp es más 569-4448-9024. Lo repito de nuevo, más 569-4448-9024. Identidad de Reino para cualquier cosa que tú quieras preguntar, si quieres participar en los congresos que estamos armando, o si tienes petición de oración, cuenta con nosotros, aquí estamos para ayudarte. Así que te invitamos ahora a orar para que el Espíritu Santo, lo que hablamos hoy día totalmente, el Espíritu Santo nos inunde. Señor, damos Amén. Gracias por este momento, Señor, por el día nuevo que nos das, Padre, por poder grabar, por poder transmitir lo que tú quieres transmitir, Señor. Señor, como hemos hablado totalmente en estos últimos minutos, Señor, durante todo este capítulo de episodio, que podamos simplemente actuar por tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo nos inunda, Señor, y que nos dé una vida consagrada a ti, que nos guíe al propósito y nos revele también, Señor. Si estamos mal, si nos equivocamos en algo, corrígenos y convéncenos, Señor, de todas estas cosas, Padre. Oro por la gente que nos está escuchando, Señor. Guíalos también, Señor, que el Espíritu Santo descienda ahí donde están Amén. Ellos, en el lugar donde se encuentran, y tu presencia pueda inundarlos siempre, Padre. En el nombre de Jesús doy gracias por este día. Amén y amén. Amén. Bueno, recuerden que mañana, Felipe, mañana viernes, a partir de las 20 horas vamos a estar ahí en Zoom con IDR Familia. Mañana iniciamos todo lo que es el mes de septiembre con este programa especial para las familias, ¿cierto? Queremos traspasar los principios del diseño original de Dios. Así que tenemos casi 50 hasta el momento personas inscritas. Amén, sí. Así que ahí al mismo número de WhatsApp que dio Felipe, inscríbase, no pierda esta oportunidad, va a ser un tiempo precioso, ¿cierto? Con Miriam, con Nelson, que son los líderes de esta área, y sabemos que Dios va a hacer cosas grandes en tiempos como estos, en tiempos peligrosos, en tiempos difíciles, que estamos llenos de ideologías, ¿cierto? De confusiones, de mentiras de las tinieblas, ¿cierto? Vamos nosotros como hijos de Dios a traspasar, a reforzar los principios, ¿cierto? Dentro de la familia. Es una
una invitación no solo para matrimonio, sino para todo aquel que quiera participar. Inscríbase y nos encontramos mañana a las 8 de la noche, ¿cierto? Hora chilena, a través de Zoom en IDR Familia. Qué feliz, Felipe, estamos por todo lo que hemos podido hacer en agosto y en septiembre. Amén, así que nos estamos viendo. Bendiciones. Bendiciones, chao, chao.